El momento más oscuro de una familia puede iluminarse gracias a un héroe inesperado. Se explora el extraordinario vínculo que se formó entre una maestra y la familia de su alumno, revelando cómo una conexión aparentemente ordinaria puede llevar a una intervención verdaderamente transformadora. Me llamo Ana Martínez, tengo 38 años, y durante mucho tiempo me consideré una madre ejemplar. Trabajaba como contadora en una firma respetada, vivía en una casa bonita en las afueras de la ciudad, y tenía un hijo de 8 años llamado Diego. Desde fuera, éramos la postal perfecta de la familia exitosa. Pero la verdad es que llevaba 2 años sin dormir más de 3 horas seguidas. Cada noche, me despertaba con el corazón acelerado, verificando obsesivamente que todas las puertas estuvieran cerradas con llave. Mi cuerpo temblaba sin razón aparente. Los médicos decían que era ansiedad generalizada, me recetaban pastillas que yo tomaba religiosamente, pero nada cambiaba. Lo que nadie sabía era que mi matrimonio se había convertido en un campo minado donde cada palabra, cada gesto, cada respiración podía detonar una explosión. Todos me veían como la esposa dedicada, siempre sonriente en las reuniones escolares, siempre impecable en mi presentación. Por dentro, sentía que me estaba desmoronando. Había desarrollado rituales extraños, contaba los pasos de mi habitación a la cocina, memorizaba exactamente a qué hora mi esposo llegaba del trabajo para preparar todo perfectamente. Diego había aprendido a ser invisible, a no hacer ruido, a leer el ambiente antes de hablar. Mi hijo comenzó a mostrar señales que ahora reconozco como gritos desesperados de auxilio. A los 7 años desarrolló una fobia inexplicable a los espacios cerrados. Lloraba cuando tenía que usar el baño si la puerta estaba completamente cerrada. Yo lo atribuía a la edad, a una fase pasajera. Los pediatras tampoco encontraban nada alarmante. Algunos niños son más sensibles, me decían. Pero había más. Diego dejó de invitar amigos a casa. Cuando otros padres sugerían playdates en nuestra casa, yo inventaba excusas elaboradas, estábamos remodelando, teníamos una mascota alérgica, cualquier cosa. La verdad era que no podía controlar el ambiente cuando había testigos. No sabía cuándo mi esposo tendría uno de sus malos días, esos días donde todo estaba mal, donde nada era suficiente. Desarrollé una hipervigilancia que me consumía. Podía detectar el cambio en el tono de voz de mi esposo antes de que él mismo lo notara. Sabía exactamente cuándo debía desaparecer con Diego, cuándo debía mantener conversaciones ligeras, cuando el silencio era la única opción segura. Mi cuerpo estaba en constante estado de alerta, como un animal esperando el ataque del depredador. Los vecinos nos admiraban. «Qué familia tan unida», decían. «Qué suerte tiene Diego de tener padres tan atentos». Si tan solo supieran que esa atención era supervivencia pura. Que cada sonrisa era una máscara cuidadosamente construida para ocultar el terror constante. Mi salud empezó a deteriorarse. Perdí 10 kilos en 2 meses sin proponérmelo. Mi cabello comenzó a caerse en mechones. Desarrollé úlceras estomacales que me mantenían despierta por las noches, sumándose al insomnio crónico. Los médicos me hacían pruebas tras pruebas, pero todo salía normal. El estrés, me decían. Necesitas relajarte, me aconsejaban. Como si la relajación fuera una opción. Diego empezó a tener pesadillas terribles. Se despertaba gritando, empapado en sudor, pero nunca podía recordar de qué trataban sus sueños. Oh, eso decía. Ahora creo que sí los recordaba, pero no tenía las palabras para expresar el miedo que vivía diariamente. Sus dibujos en la escuela comenzaron a preocupar a sus maestras anteriores: casas negras, figuras sin rostro, colores oscuros donde antes había arcoíris brillantes. Yo intentaba compensar todo con perfección en otras áreas. Me convertí en la mamá que horneaba galletas para cada evento escolar, que se ofrecía voluntaria para todas las actividades, que nunca faltaba a una reunión de padres. Pensaba que si me esforzaba lo suficiente en ser la madre perfecta en público, nadie notaría que estaba fallando en lo más importante: mantener a mi hijo seguro emocionalmente. Había momentos de lucidez donde me preguntaba, ¿es normal vivir así? ¿Otras familias viven con este nivel de tensión constante? Pero inmediatamente descartaba esos pensamientos. Mi esposo era un profesional respetado, proveía para la familia, nunca había mostrado violencia física. Yo me convencía de que estaba exagerando, de que mi sensibilidad era el problema, de que necesitaba ser más fuerte. El momento decisivo llegó una tarde de marzo. Diego tenía que hacer una presentación en clase sobre mi familia. Pasamos horas trabajando en un póster perfecto, fotos sonrientes, descripciones alegres, todo cuidadosamente curado para mostrar la imagen que queríamos proyectar. Pero cuando Diego presentó su trabajo, según me contó después su maestra, temblaba tanto que apenas podía sostener el póster. Y cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de su familia, se quedó en silencio por un minuto completo antes de susurrar, que mi mamá me protege. Esa frase me la repitió la maestra por teléfono, la señora Elena Davis,
quien acababa de llegar a la escuela ese año. Su voz tenía una cualidad particular, no era acusatoria ni alarmista, pero había algo en su tono que me hizo sentir que finalmente alguien estaba viendo lo que yo había estado ocultando tan desesperadamente. Señora Martínez, me dijo, ¿podríamos reunirnos para hablar sobre Diego? Hay algunas cosas que me gustaría comentar con usted. Mi estómago se contrajo. Parte de mí quería cancelar, inventar otra excusa, mantener la fachada intacta. Pero otra parte de mí, la parte que llevaba años gritando en silencio, supo que había llegado el momento. Esa noche no pude dormir en absoluto. Mentalmente preparaba explicaciones, justificaciones, más máscaras que ponerme. Pero había algo diferente esta vez. Una pequeña voz en mi interior susurraba, ¿y si le dices la verdad? ¿Y si dejas de fingir? Todos me veían como la profesional exitosa, la madre dedicada, la esposa leal. Pero por dentro, era una mujer destrozada que había olvidado quién era más allá del rol de superviviente que había adoptado. Diego, mi pequeño Diego, estaba pagando el precio de mi silencio. Decidí hablar ahora, 15 años después, porque finalmente entendí algo fundamental, no estaba protegiéndolo con mi silencio. Lo estaba condenando a repetir los mismos patrones de miedo y supervivencia que yo había normalizado. Llevé años para entender por qué yo había aceptado vivir en ese estado constante de terror, porque había permitido que mi hijo creciera en un ambiente donde la tensión era el aire que respirábamos. Deja que te explique cómo una casa que debería ser un hogar se convirtió en nuestra prisión, y cómo una maestra que apenas conocíamos se convirtió en la llave de nuestra libertad. La señora Elena Davis llegó a la escuela de Diego en septiembre, reemplazando a una maestra que se había jubilado. Era una mujer de unos 45 años, cabello castaño recogido en un moño sencillo, anteojos de montura delgada, y una manera de observar que inicialmente me resultó incómoda. No era el tipo de maestra efusiva que abraza a todos los niños el primer día. Era tranquila, metódica, y tenía una capacidad particular para ver más allá de las apariencias. Nuestra familia, como mencioné, era admirada en la comunidad escolar. Yo siempre llegaba puntual a las reuniones, vestida profesionalmente, con una sonrisa ensayada. Mi esposo asistía cuando su agenda lo permitía, proyectando la imagen del padre trabajador pero involucrado. Diego era un estudiante aplicado, nunca causaba problemas disciplinarios, sacaba buenas calificaciones. En papel, éramos impecables. Los Martínez son una familia tan organizada, escuché que comentaban otras madres. Ana es tan dedicada, siempre está disponible para las actividades escolares. Diego es tan bien portado, nunca da problemas. Esos comentarios me llenaban de un orgullo amargo. Había logrado mi objetivo, nadie sospechaba nada. Pero la señora Davis era diferente. Desde la primera semana, noté que observaba a Diego con una atención particular. No era obvia ni intrusiva, pero sus ojos lo seguían durante los recreos, notaba cuando él se apartaba de los grupos, registraba cada vez que mi hijo se sobresaltaba ante ruidos fuertes. Diego había desarrollado una serie de comportamientos que yo había racionalizado como peculiaridades de su personalidad. Tenía rituales específicos antes de entrar al aula, tocaba 3 veces el marco de la puerta, verificaba que su mochila estuviera perfectamente cerrada, se aseguraba de sentarse en el mismo lugar exacto cada día. Si algo interrumpía estos rituales, entraba en un estado de ansiedad visible. A los 8 años, mi hijo ya sabía exactamente cuántos pasos había desde su asiento hasta la puerta de salida. Había memorizado dónde crujían las tablas del piso, qué puertas hacían más ruido al abrirse. Esta hiperconciencia del ambiente no era normal para un niño de su edad, pero yo tampoco la había cuestionado porque yo misma vivía así. Durante los recreos, Diego prefería quedarse cerca de los edificios en lugar de jugar en el centro del patio. Cuando otros niños lo invitaban a juegos más activos, él inventaba excusas, estaba cansado, tenía que terminar una tarea, no se sentía bien. La verdad era que necesitaba tener rutas de escape visibles, paredes cercanas, espacios donde pudiera predecir lo que iba a suceder. Sus compañeros comentaban que Diego era el niño serio, el que nunca se mete en problemas, el muy maduro para su edad. Pero esa madurez no era natural. Era el resultado de vivir en constante estado de alerta, de haber aprendido desde pequeño que llamar la atención podía tener consecuencias impredecibles. La señora Davis empezó a documentar estos comportamientos silenciosamente. Años después me contó que llevaba un diario privado donde anotaba sus observaciones. Diego se sobresalta cuando alguien se acerca por detrás, evita el contacto visual directo con figuras de autoridad masculinas. Su postura corporal cambia completamente cuando habla de su casa versus cuando habla de la escuela. Las pesadillas de Diego se habían intensificado. Se despertaba al menos 3 veces por noche, empapado en sudor, con el corazón acelerado. Cuando yo corría a su habitación, lo encontraba temblando, pero incapaz de explicar qué había soñado. No me acuerdo, mamá, repetía una y otra vez.
Desarrolló una fobia particular a quedarse solo en su habitación después del anochecer. Necesitaba que su puerta estuviera abierta, que la luz del pasillo permaneciera encendida, que yo verificara debajo de su cama y dentro de su closet antes de que pudiera intentar dormir. Incluso así, su sueño era inquieto, interrumpido, fragmentado. Me sentía culpable constantemente. Yo sabía que Diego estaba absorbiendo la atención de la casa, pero no sabía cómo protegerlo sin cambiar completamente nuestra situación. Y cambiar nuestra situación parecía imposible. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que el ambiente en el que vive no es normal? ¿Cómo le dices que su miedo tiene razón de existir? Intenté llevarlo a terapia infantil una vez. El terapeuta me preguntó sobre la dinámica familiar y yo ofrecí respuestas cuidadosamente editadas. Mi esposo trabaja mucho, a veces hay estrés financiero, somos una familia normal con los desafíos normales. Diego se sentó en silencio durante toda la sesión, respondiendo con monosílabos. Nunca regresamos. Fue durante una clase de arte cuando la señora Davis notó algo que cambiaría todo. Le había pedido a los estudiantes que dibujaran su lugar seguro. La mayoría de los niños dibujaron sus habitaciones, sus casas, sus patios de juego. Diego dibujó el salón de clases, específicamente su escritorio, con líneas pesadas y colores oscuros alrededor y un pequeño círculo de luz amarilla sobre su asiento. Cuando ella le preguntó por qué había elegido ese lugar, Diego respondió algo que quedó grabado en su memoria: porque aquí sé qué va a pasar. Aquí todo tiene reglas que se cumplen siempre. Era una respuesta profundamente reveladora para quien supiera escuchar. La señora Davis comenzó a hacer preguntas sutiles, nunca invasivas, siempre dentro del contexto natural de las actividades escolares. Diego, ¿qué te gusta hacer en casa después de la escuela? Su respuesta: leo en mi cuarto. ¿Es tranquilo ahí? ¿Juegas con tu papá? Pausa larga. A veces, cuando no está ocupado. ¿Qué hacen juntos cuando juegan? Otra pausa. No sé, cosas normales supongo. Ella notó que Diego se ponía tenso cuando se acercaba el final del día escolar. Otros niños mostraban emoción por regresar a casa, Diego mostraba algo más parecido a resignación, o incluso aprensión. Guardaba sus cosas meticulosamente, verificando 3 veces que no olvidara nada, porque olvidar algo en la escuela significaría tener que explicar el descuido en casa. Un viernes por la tarde, durante una reunión de padres y maestros general, la señora Davis me pidió unos minutos adicionales para hablar específicamente sobre Diego. Mi instinto inmediato fue ponerme a la defensiva, preparar mi arsenal de explicaciones y justificaciones. Nos sentamos en las pequeñas sillas del aula después de que los demás padres se habían ido. Ella no comenzó con acusaciones ni con preocupaciones alarmantes. Simplemente dijo: señora Martínez, Diego es un niño extraordinariamente inteligente y sensible. Pero también he notado que parece llevar una carga muy pesada para su edad. Sentí que algo se quebraba dentro de mí. Nadie me había dicho algo así antes. Todos habían elogiado lo maduro y responsable que era Diego, pero nadie había reconocido que tal vez eso no era algo bueno. Sé que cada familia tiene sus desafíos, continuó la señora Davis con voz gentil pero firme. Y no estoy aquí para juzgar ni para inmiscuirme. Pero sí estoy aquí para decirle que veo a su hijo, realmente lo veo, y creo que está pidiendo ayuda de la única manera que sabe. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. Años de contener todo, de mantener la fachada perfecta, de pretender que todo estaba bien, se desmoronaron en ese momento. Y por primera vez en mucho tiempo, alguien no me estaba diciendo que necesitaba ser más fuerte o menos sensible. Alguien me estaba diciendo que estaba bien admitir que no estábamos bien. Después de aquella conversación inicial, empecé a ver a Diego con ojos diferentes. O tal vez finalmente me permití ver lo que siempre había estado ahí. Mi hijo de 8 años mostraba signos de estrés crónico que yo había normalizado porque yo misma los experimentaba. Su comportamiento en las mañanas era un ritual de supervivencia. Se despertaba automáticamente a las 6 de la mañana, sin necesidad de alarma, porque su cuerpo había aprendido que necesitaba tiempo extra para prepararse mentalmente para el día. Se vestía en silencio absoluto, eligiendo su ropa la noche anterior para evitar cualquier indecisión matutina que pudiera causar retrasos. Durante el desayuno, comía rápidamente, sin realmente disfrutar su comida. Sus ojos constantemente escaneaban el ambiente, leyendo mi lenguaje corporal, el tono de mi voz, cualquier señal de tensión. Si mi esposo bajaba las escaleras, Diego inmediatamente se quedaba más quieto, más silencioso, casi invisible. La señora Davis había comenzado a enviarme notas semanales, no reportes formales sino observaciones genuinas escritas en un tono maternal pero honesto. Hoy Diego ayudó a un compañero que estaba llorando. Tiene una capacidad extraordinaria para la empatía. Oh, noté que Diego se quedó callado cuando hablamos de actividades familiares. ¿Está todo bien en casa? Estas notas eran mi salvavidas. Por primera vez,
Alguien me estaba dando permiso implícito para ser honesta, para admitir que las cosas no estaban bien. Pero el miedo todavía me paralizaba. ¿Qué pasaría si hablaba abiertamente? ¿Y si destruía nuestra familia? ¿Y si hacía las cosas peor para Diego? Diego había empezado a inventar excusas elaboradas para evitar actividades sociales. Cuando lo invitaban a fiestas de cumpleaños, desarrollaba dolores de estómago convenientes. Cuando había eventos deportivos escolares, de repente, no se sentía bien o tenía mucha tarea. Yo entendía perfectamente lo que estaba haciendo porque yo hacía lo mismo. Cada invitación social era una fuente de ansiedad porque significaba perder control del ambiente, significaba tener que mantener la fachada por periodos extendidos, significaba el riesgo de que alguien notara las grietas en nuestra perfección fabricada. Me sentía diferente de las otras madres, como si llevara un peso invisible que ellas no tenían. En las reuniones escolares, mientras otras madres compartían anécdotas graciosas sobre sus familias, yo sonreía y asentía pero nunca contribuía con mis propias historias. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo mi familia camina en puntas de pie alrededor de un campo minado emocional? ¿Cómo he desarrollado 3 tipos diferentes de sonrisas dependiendo del nivel de tensión en casa? Diego también se sentía diferente de sus compañeros, aunque no pudiera articular exactamente por qué. No podía explicarles que no podía dormir en casas ajenas porque la idea de estar fuera de su ambiente controlado lo llenaba de pánico. No podía decirles que había memorizado las rutinas de su casa de la misma manera que memorizaba las tablas de multiplicar, porque predecir era sobrevivir. La señora Davis notó este aislamiento y comenzó a crear oportunidades para que Diego se sintiera seguro en la escuela. Lo puso en grupos pequeños con niños especialmente gentiles. Le asignó responsabilidades en el aula que le daban un sentido de control y estructura. Le permitía quedarse en el salón durante algunos recreos si necesitaba tiempo tranquilo. Diego había desarrollado lo que la señora Davis eventualmente identificó como hipervigilancia adaptativa. Podía leer el estado emocional de cualquier adulto en segundos. Sabía exactamente qué decir para evitar conflictos. Había aprendido a ser la versión de sí mismo que cada situación requería. Con su maestra, era el estudiante aplicado y obediente. Con sus compañeros, era el niño tranquilo y confiable. Conmigo, era mi pequeño confidente y co-sobreviviente. Con su padre, era una sombra silenciosa que evitaba cualquier interacción innecesaria. Había desarrollado rituales de protección sin siquiera darse cuenta. Verificaba que sus pertenencias estuvieran perfectamente organizadas. Mantenía su habitación impecablemente limpia. Nunca pedía nada que pudiera considerarse un problema. Se había convertido en el niño más obediente del mundo, creyendo que si era perfecto, el miedo desaparecería. Pero el miedo no desaparecía. Se manifestaba en ataques de ansiedad que yo confundía con resfriados. En dolores estomacales crónicos que los doctores no podían explicar. En una tensión muscular constante que hacía que sus hombros estuvieran siempre elevados, como si estuviera perpetuamente esperando un golpe. La señora Davis me compartió un ejercicio que había hecho con la clase sobre emociones. Le había pedido a cada niño que dibujara cómo se sentía por dentro versus cómo se veía por fuera. La mayoría de los niños dibujaron versiones similares. Diego dibujó una figura sonriente por fuera y una silueta negra y fragmentada por dentro, con líneas rojas que parecían grietas. Señora Martínez, me dijo mostrándome el dibujo, esto no es normal para un niño de 8 años. Esto es el dibujo de alguien que está sufriendo en silencio. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad que ya no podía seguir ignorando. Fue durante una tarde lluviosa de octubre cuando finalmente me derrumbé completamente frente a la señora Davis. Diego se había quedado después de clases trabajando en un proyecto, y yo había llegado temprano a recogerlo. Ella me invitó a tomar un café en su salón mientras Diego terminaba. No planeé hablar. Había construido murallas tan altas alrededor de nuestra verdad que pensé que serían impenetrables. Pero algo en la manera en que la señora Davis simplemente se sentó ahí, presente y sin juicio, hizo que esas murallas comenzaran a agrietarse. No está bien, susurré finalmente, mirando mi taza de café como si contuviera las respuestas del universo. Nada está bien. Y no sé cómo arreglarlo. No sé cómo protegerlo sin destruir todo. La señora Davis no se apuró a ofrecer soluciones ni a hacer preguntas invasivas. Simplemente dijo, cuénteme lo que pueda. A su propio ritmo. Sin presión. Y así, en ese salón de clases vacío mientras la lluvia golpeaba las ventanas, comencé a desenredar años de silencio. No usé palabras explícitas ni detallé eventos específicos. Hablé de lo que sí podía nombrar, el miedo constante, la ansiedad paralizante, la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo perpetuamente, la hipervigilancia que nos consumía a ambos. Le conté sobre las noches sin dormir, sobre cómo Diego y yo habíamos desarrollado un sistema silencioso de señales para comunicarnos cuando las cosas estaban tensas. Le hablé de mi propia infancia,
de cómo había normalizado ciertos patrones porque eran todo lo que conocía. Le confesé que había estado considerando dejar mi matrimonio, pero el miedo a las consecuencias me paralizaba. Siento que si me muevo, todo explotará, le dije. Pero también siento que si no me muevo, Diego pagará el precio de mi cobardía. La señora Davis me dejó hablar sin interrumpir. Cuando finalmente terminé, exhausta y vulnerable, ella se inclinó hacia adelante y dijo algo que cambiaría el curso de nuestras vidas: no está sola en esto. Y hay maneras de proteger a Diego que no requieren que usted se sacrifique completamente. Permítame ayudarla. Lo que la señora Davis hizo después fue mucho más allá de su rol como educadora. Ella no solo enseñaba a Diego, se convirtió en nuestra aliada, nuestra defensora, y eventualmente, nuestra salvadora. Primero, me conectó con recursos que yo ni siquiera sabía que existían. Me habló de grupos de apoyo discretos, de terapeutas especializados que entendían dinámicas familiares complejas, de organizaciones que ayudaban a familias en transición. No me presionó a tomar decisiones inmediatas, pero me dio herramientas para cuando estuviera lista. Segundo, creó un espacio seguro para Diego en la escuela. Su salón se convirtió en un refugio donde mi hijo podía simplemente ser un niño de 8 años. Ella trabajó con el consejero escolar para implementar estrategias que ayudaran a Diego a procesar sus emociones de manera saludables, sin nunca forzarlo a revelar más de lo que estaba listo para compartir. Tercero, y quizás lo más importante, me escuchaba. Cada semana encontrábamos momentos para hablar, a veces solo por 5 minutos después de la escuela, otras veces por teléfono tarde en la noche cuando Diego ya dormía. Ella nunca me juzgó por mi situación ni me presionó a tomar acciones que no estaba lista para tomar. Gente, si ustedes reconocen algunos de estos signos en sus propias vidas o en las vidas de personas cercanas, quédense hasta el final porque lo que sigue puede cambiar perspectivas y ofrecer esperanza real. La señora Davis me recordaba constantemente algo fundamental: usted no es responsable de la situación en la que se encuentra, pero sí es responsable de los pasos que tome para salir de ella. Y esos pasos pueden ser pequeños al principio. No necesita escapar en una noche. Puede construir un camino ladrillo por ladrillo. Sus palabras me dieron permiso para empezar a planear, para empezar a imaginar una vida diferente sin sentir que estaba traicionando mi matrimonio o destruyendo mi familia. Me ayudó a entender que proteger a Diego a veces significaba hacer cambios difíciles, incluso cuando esos cambios parecían aterradores. Pero fue a los meses de esta conexión que ocurrió algo que aceleró todo dramáticamente. Algo que forzó mi mano y me obligó a tomar la decisión que había estado posponiendo. Diego tuvo un colapso en la escuela, un ataque de pánico tan severo que llamaron a una ambulancia. Y fue ese momento de crisis el que finalmente me dio la claridad y el coraje que necesitaba. Era un martes ordinario de noviembre. Yo estaba en una reunión de trabajo cuando mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Número de la escuela. Mi estómago se contrajo inmediatamente. Salí de la sala de conferencias y contesté con manos temblorosas. Señora Martínez, soy la enfermera de la escuela. Diego está bien ahora, pero tuvo un episodio. Necesitamos que venga inmediatamente. Las palabras «está bien ahora» eran contradichas por la urgencia en su voz. Cuando llegué a la escuela, encontré a Diego en la enfermería, pálido, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. La señora Davis estaba sentada a su lado, sosteniéndole la mano. El paramédico estaba terminando de revisar sus signos vitales. Físicamente está estable, me informó, pero esto fue un ataque de pánico severo. Diego había estado bien durante la mañana, según me contó la señora Davis después. Pero durante la clase de música, cuando el maestro había levantado la voz para corregir a otro estudiante, Diego se había congelado completamente. Luego comenzó a hiperventilar, sus manos temblaban incontrolablemente, y finalmente colapsó, incapaz de respirar, convencido de que se estaba muriendo. Lo llevé a casa ese día y él se aferró a mí como si fuera un niño mucho más pequeño. «Mamá, no quiero ir a casa», susurró contra mi hombro. «¿Podemos quedarnos en otro lugar? ¿Podemos ir a la casa de la abuela? ¿A cualquier lugar?». Su súplica me destrozó el corazón y simultáneamente me dio la claridad que había estado evitando. Mi hijo, mi pequeño, estaba literalmente suplicando no regresar a su propia casa. Y yo ya no podía seguir pretendiendo que estábamos bien. Esa noche, después de que Diego finalmente se durmió exhausto en mi cama, llamé a la señora Davis. Eran casi las 11 de la noche, pero ella contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada. «No puedo seguir así», le dije sin preámbulo. «Hoy vi a mi hijo romperse completamente y fue porque está absorbiendo toda la toxicidad de esta casa. Necesito ayuda. Necesito salir. Pero no sé cómo». «¿Está lista?», respondió la señora Davis con firmeza. «Y vamos a hacer esto juntas. Ahora escúcheme con atención. Durante las siguientes semanas, la señora Davis se convirtió en mi estratega,
mi confidente, y mi conexión con recursos que salvaron nuestras vidas. Ella me ayudó a contactar discretamente a un abogado especializado en casos familiares. Me conectó con una terapeuta que entendía exactamente lo que estábamos atravesando. Me dio información sobre viviendas temporales y sistemas de apoyo. Pero lo más importante, me ayudó a entender algo fundamental: yo no era la única. En una de nuestras conversaciones nocturnas, la señora Davis me reveló algo que me dejó helada y simultáneamente validada. Ana, en mis 20 años de enseñanza, he visto este patrón muchas veces. Familias que parecen perfectas desde fuera, niños que son demasiado buenos, padres que sonríen pero nunca se relajan. Y cada vez, detrás de esa perfección, hay niños sufriendo en silencio. Me contó, sin violar confidencialidades, que Diego no era el único niño en su clase que mostraba signos de estrés crónico. Que había otros niños, otras familias, atrapadas en dinámicas similares. Que esto era más común de lo que la sociedad quería admitir. El día que Diego colapsó, me confesó, otro padre me buscó después de clases y me preguntó si yo pensaba que su hija también estaba mostrando signos de ansiedad. Y cuando hablamos, resultó que su familia estaba pasando por dinámicas muy similares a las suyas. Es como si todos estuvieran esperando permiso para admitir que las cosas no estaban bien. Sus palabras me hicieron entender que mi silencio no solo me estaba lastimando a mí y a Diego. Estaba perpetuando un ciclo donde otros padres también se sentían demasiado avergonzados para pedir ayuda. Empecé a ver las señales en otros niños, otras familias. La niña que siempre tenía excusas para no participar en actividades extracurriculares. El niño que se sobresaltaba ante movimientos repentinos. Los padres que siempre parecían tensos, siempre un poco demasiado perfectos, nunca realmente presentes. Una madre en particular me buscó después de una reunión escolar. Ana, me dijo en voz baja, vi lo que pasó con Diego. Y quiero que sepas que, yo entiendo. Completamente. No necesité preguntar qué entendía. Lo supe por la manera en que sus ojos se llenaron de lágrimas, por cómo sus manos temblaban alrededor de su taza de café. No fuiste solo yo, le dije, tomando su mano. Hay más de nosotras de lo que imaginamos. En ese momento entendí que al romper mi propio silencio, estaba dándole permiso a otros para romper el suyo también. Dejé mi matrimonio 3 semanas después del colapso de Diego. No fue dramático ni repentino como en las películas. Fue cuidadosamente planeado con la ayuda de la señora Davis, mi abogado, y mi nueva terapeuta. Fue aterrador y liberador en igual medida. Diego y yo nos mudamos a un apartamento pequeño, nada comparado con nuestra casa anterior, pero era nuestro espacio seguro. Las primeras noches fueron difíciles. Diego se despertaba llorando, preguntándome si había hecho algo mal, si era su culpa que la familia se separara. Mi amor, le dije sosteniéndolo cerca, tú no hiciste nada malo. Nunca hiciste nada malo. Los adultos a veces crean situaciones que no son saludables, y mi trabajo como tu mamá es asegurarme de que tú crezcas en un lugar donde puedas simplemente ser un niño. La terapia fue reveladora para ambos. Mi terapeuta me ayudó a entender patrones que venían desde mi propia infancia, maneras en que había normalizado comportamientos poco saludables porque eran todo lo que conocía. Tu cuerpo estuvo tratando de decirte la verdad todo este tiempo, me explicó. Los ataques de pánico, el insomnio, las úlceras estomacales. Todo eso eran señales de que algo estaba profundamente mal. Diego comenzó a trabajar con un terapeuta infantil especializado. Lentamente, comenzó a procesar emociones que había estado reprimiendo durante años. Yo pensaba que si era lo suficientemente bueno, papá no se enojaría tanto, me confesó una tarde, rompiendo mi corazón en 1000 pedazos. Pensaba que era mi responsabilidad mantener la paz. No, cariño, le dije con lágrimas corriendo por mis mejillas. Nunca, jamás fue tu responsabilidad. Los adultos son responsables de sus propias emociones y comportamientos. Tú solo necesitabas ser un niño. Finalmente entendí algo que mi terapeuta había estado tratando de explicarme: tu cuerpo nunca te mintió. Siempre supo la verdad. La hipervigilancia, la ansiedad, el insomnio, todo eso era tu sistema de supervivencia tratando de mantenerte a salvo. No estabas loca. Estabas respondiendo racionalmente a una situación irracional. 3 meses después de nuestra salida, la señora Davis organizó una pequeña reunión en su casa. Invitó a varias madres que, como yo, estaban navegando situaciones familiares difíciles. Fue la primera vez que me sentí parte de una comunidad que genuinamente entendía. No tuvimos que explicarnos. No tuvimos que justificarnos. Simplemente compartimos nuestras historias, nuestros miedos, nuestras victorias pequeñas. Una madre nos contó cómo su hija había dormido toda la noche por primera vez en años. Otra compartió que su hijo había vuelto a sonreír genuinamente. Lo que están haciendo, nos dijo la señora Davis, no es solo salvar a sus hijos. Están rompiendo ciclos generacionales.
Están enseñándoles que está bien poner límites, que está bien priorizar su seguridad emocional, que está bien pedir ayuda. Diego empezó a cambiar de maneras que me llenaban de esperanza y dolor simultáneamente. Empezó a reírse más, a jugar sin esa tensión constante en sus hombros. Empezó a invitar amigos a nuestro apartamento. Una tarde lo encontré cantando mientras dibujaba, algo que no había hecho en años. Pero también había momentos difíciles. Noches donde lloraba por la pérdida de la familia perfecta que había imaginado. Días donde se preguntaba si su papá lo extrañaba, si había sido suficientemente bueno. El proceso de sanación no era lineal, era caótico y doloroso y necesario. La señora Davis continuó siendo nuestro ancla durante todo esto. Enviaba mensajes de texto de ánimo en los días difíciles. Celebraba con nosotros los pequeños logros. Le recordaba constantemente a Diego que su salón era su espacio seguro, sin importar qué. Un día, 6 meses después de haber dejado nuestro matrimonio, Diego hizo un nuevo dibujo en la clase de la señora Davis. Esta vez, cuando le pidió que dibujara su lugar seguro, dibujó nuestro pequeño apartamento, con colores brillantes, con él y yo sonriendo genuinamente, con ventanas abiertas dejando entrar la luz del sol. Señora Martínez, me dijo la señora Davis mostrándome el dibujo con lágrimas en los ojos, mire esto. Esto es esperanza. Esto es sanación. Esto es lo que pasa cuando un niño finalmente puede respirar. Han pasado 15 años desde aquel día en la enfermería de la escuela. Diego ahora tiene 23 años, está en la universidad estudiando psicología, y tiene una vida que nunca hubiera sido posible si hubiéramos permanecido en aquella casa. Pero el camino hasta aquí no fue fácil ni rápido. Los primeros 2 años fueron los más difíciles. La terapia desenterró recuerdos y emociones que ambos habíamos estado reprimiendo. Diego pasó por periodos de rabia intensa, culpándome por haber esperado tanto para salir, culpándose a sí mismo por no haber sido suficiente para mantener la familia unida. Yo pasé por profundos periodos de culpa y cuestionamiento. Mi terapeuta me enseñó a reconocer y nombrar emociones que había estado confundiendo durante años. Aprendí que lo que yo había llamado amor en mi matrimonio era realmente una mezcla de miedo, obligación y esperanza de que las cosas mejorarían. Aprendí que el terror constante no era estrés normal, sino mi cuerpo diciéndome que estaba en peligro. Tuvimos que reaprender hábitos básicos. Yo tuve que desaprender la hipervigilancia que había dominado mi vida durante años. Llevó mucho tiempo poder escuchar una puerta cerrarse fuerte sin que mi corazón se acelerara. Llevó aún más tiempo poder confiar en nuevas relaciones sin esperar constantemente el otro zapato cayendo. Para Diego, el proceso fue igualmente complejo. Tuvo que desaprender la creencia de que su valor dependía de ser perfectamente obediente. Tuvo que aprender que estaba bien cometer errores, estar enojado, pedir lo que necesitaba. Su terapeuta trabajó con él durante años para procesar el trauma de haber crecido en un ambiente de tensión constante. Una de las victorias más significativas vino cuando Diego tenía 12 años. Había pasado la noche en casa de un amigo, algo que antes le causaba pánico extremo. A la mañana siguiente, cuando lo recogí, me abrazó y dijo, dormí toda la noche, mamá. No me desperté ni una vez verificando cosas. Solo dormí. Lloré en el camino a casa, no de tristeza sino de un alivio profundo. Mi hijo estaba aprendiendo lo que significaba sentirse seguro. La primera noche que dormí más de 3 horas seguidas fue casi un año después de haber dejado mi matrimonio. Me desperté asustada, pensando que algo terrible debía haber sucedido porque, ¿cómo había podido dormir tanto? Pero no había pasado nada. Mi cuerpo simplemente había comenzado a entender que ya no necesitaba estar en guardia constante. Aprendí a reconocer mis triggers y desarrollar estrategias saludables para manejarlos. Cuando escuchaba ciertos tonos de voz o veía ciertos comportamientos, mi cuerpo automáticamente entraba en modo alerta. Pero con ayuda de mi terapeuta, aprendí a pausar, respirar y recordarme a mí misma, ¿estás segura? Esa fue entonces, esto es ahora. Diego tuvo su propia serie de conquistas pequeñas pero significativas. A los 10 años pudo por fin cerrar completamente la puerta de su habitación al dormir. A los 13 dejó de necesitar verificar obsesivamente que todo estuviera en su lugar. A los 16 tuvo su primera relación romántica saludable, algo que me llenó de orgullo porque reconocí en él una capacidad para establecer límites que yo no había tenido a su edad. Pero también hubo retrocesos. Hubo noches donde los viejos miedos regresaban. Hubo momentos donde ambos cuestionamos si habíamos tomado la decisión correcta. En esos momentos, volvíamos a nuestra red de apoyo, la señora Davis, nuestros terapeutas, el grupo de familias que se había formado alrededor de aquella primera reunión en su casa. La señora Davis nos mandaba mensajes en cumpleaños y días festivos. Asistió a la graduación de secundaria de Diego. Lloró junto con nosotros cuando fue aceptado en su primera opción de universidad. Ella nunca dejó de ser parte de nuestras vidas,
incluso después de que Diego dejó su escuela. Hoy, a mis 53 años, tengo una vida que habría parecido imposible hace 15 años. Estoy en una relación saludable con un hombre que entiende mi historia y respeta mis límites. Tengo una carrera exitosa que reconstruí desde cero después del divorcio. Tengo amistades genuinas donde no tengo que mantener una fachada perfecta. Pero lo más importante, tengo una relación honesta y cercana con mi hijo. Diego y yo hablamos abiertamente sobre nuestro pasado. Él me ha dicho que aunque fue doloroso, está agradecido de que tomé la decisión de salir cuando lo hice. Me salvaste, mamá, me dijo en su último cumpleaños. Y te salvaste a ti misma. Eso me enseñó que está bien priorizarse uno mismo. Aún tengo síntomas que persisten. Ciertos sonidos o situaciones todavía pueden activar mi ansiedad. Todavía verifico las cerraduras más veces de las necesarias. Todavía me sobresalto fácilmente. Mi terapeuta me ha explicado que el trauma cambia el cerebro de maneras que a veces son permanentes. Pero la diferencia es que ahora reconozco estos síntomas como respuestas normales a experiencias anormales, no como defectos personales. Diego también tiene sus propios desafíos continuos. Eligió estudiar psicología específicamente porque quiere ayudar a otras personas que han pasado por experiencias similares. Dice que quiere ser para otros niños lo que la señora Davis fue para él, un adulto que realmente ve, que realmente escucha, que no juzga. Aún tengo días difíciles, me confesó recientemente durante una videollamada desde su universidad. Días donde la ansiedad es abrumadora, donde los viejos patrones de pensamiento regresan. Pero ahora sé que puedo sentir miedo sin ser controlado por él. Sé que los sentimientos pasan. Sé que tengo herramientas para manejarlos. Esas palabras me llenaron de orgullo y de tristeza simultáneamente. Orgullo porque mi hijo ha desarrollado una sabiduría emocional profunda. Tristeza porque tuvo que aprenderla de maneras tan difíciles. Si estás leyendo esto y reconoces tu propia historia en la mía, quiero que sepas algo fundamental: no estás sola. Los síntomas que estás experimentando, los miedos que te paralizan, las estrategias de supervivencia que has desarrollado, todo eso tiene sentido. No estás exagerando. No estás siendo débil. Estás sobreviviendo. Hay señales de alerta que aprendí a reconocer, tanto en mí misma como en otros. Hipervigilancia constante, donde siempre estás leyendo el ambiente y ajustando tu comportamiento. Minimización de tus propias necesidades y sentimientos. Creer que eres responsable de las emociones de otros adultos. Sentirte culpable por establecer límites. Tener miedo de tu propia casa o de ciertos momentos del día. En niños, las señales incluyen ser demasiado buenos o demasiado maduros para su edad. Rituales obsesivos o necesidad excesiva de control. Pesadillas frecuentes o terrores nocturnos. Síntomas físicos inexplicables como dolores de estómago o cabeza. Evitación de actividades sociales normales. Hiperconciencia de los estados emocionales de los adultos. Si reconoces estas señales en tu vida o en la vida de alguien cercano, por favor busca ayuda. Hay recursos disponibles. Hay terapeutas que se especializan en dinámicas familiares complejas. Hay grupos de apoyo donde puedes hablar sin juicio. Hay líneas telefónicas de ayuda donde puedes recibir orientación confidencial. La señora Davis me enseñó algo que ahora comparto con cualquiera que lo necesite: pedir ayuda no es debilidad. Es la acción más valiente que puedes tomar. Y al hacerlo, no solo te estás ayudando a ti misma. Estás rompiendo ciclos que podrían continuar por generaciones. La señora Elena Davis se jubiló hace 3 años, pero sigue siendo una presencia constante en nuestras vidas. Ahora tiene 60 años, y cuando nos reunimos para cenar cada pocos meses, siempre reflexionamos sobre aquel año que cambió todo. Yo solo hice lo que cualquier maestra debería hacer, dice ella siempre que le agradecemos. Vi a un niño que necesitaba ayuda y actué. Pero sabemos que fue mucho más que eso. Ella fue más allá de su deber profesional. Arriesgó su tiempo, su energía emocional, incluso potencialmente su carrera, para ayudar a una familia que estaba desmoronándose. Le he preguntado por qué lo hizo. ¿Por qué se involucró tanto cuando habría sido más fácil simplemente reportar sus preocupaciones y lavarse las manos? Porque he visto demasiados niños caer a través de las grietas del sistema, me respondió. Porque sabía que si no hacía algo, nadie más lo haría. Y porque vi en Diego el mismo miedo que vi en mi propio hermano cuando éramos niños, y a él nadie lo ayudó. Resulta que la señora Davis también tenía su propia historia. También había crecido en un ambiente difícil. También había experimentado el daño que el silencio puede causar. Y había dedicado su vida a asegurarse de que otros niños no cayeran en las mismas trampas que su hermano. Cada niño que ayudo, me dijo una vez, es mi manera de honrar la memoria de mi hermano, quien no sobrevivió su propia batalla. Sus palabras me recordaron que detrás de cada héroe hay a menudo su propia historia de dolor transformado en propósito. Cuando pienso en héroes, ahora pienso en la señora Davis.
No porque haya hecho algo espectacular o dramático, sino porque estuvo presente.